tardes. Pues nuevamente estamos aquí en este espacio de mujeres con un tema importante. Hoy vamos a platicar sobre cómo facilitar la enseñanza y no ser un obstáculo. Normalmente al final de las pláticas que hemos tenido les dejo una reflexión y en esta ocasión, bueno, va a ser al revés. Yo quiero empezar primero por este pequeño poema que me encontré, que dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Este poema definitivamente nos queda muy bien a nosotros, los maestros, pero también a ustedes, los papás. En la primera sesión me acuerdo que les pedía que pensaran en un maestro, un buen maestro, que marcara su vida positivamente. Y leí varios comentarios y platiqué con amigos y amigas al respecto, y es muy emocionante saber que afortunadamente todos contamos con alguien así. Y es que de verdad hoy aplaudo mucho la gran labor que están haciendo ustedes, los papitos en casa, porque no ha sido nada sencillo convertirte en papá y maestro al mismo tiempo de tus hijos. Hace unos días en una entrevista me preguntaban cuál era la diferencia de ser profesor, maestro, maestra o miss. Y quizá desconocemos el origen de estos títulos. Y los niños definitivamente más, o sea, es algo que ellos utilizan indistintamente. No les preocupa. Y a los maestros, pues a la mayoría que yo conozco, con los que he trabajado, pues tampoco, excepto aquellos que tienen una maestría y que realmente les interesa y su esfuerzo les ha llevado a obtener este título. Sin embargo, hay algo maravilloso. Cuando un chico en el salón de clases te llama mamá o papá, pues no es cualquier figura, es una figura muy grande. Y de pronto estar al lado de esa figura como maestro, pues sí te hace reconocer mucho este trabajo. Yo quisiera que ahora los chicos les llamen a sus papás maestros y maestras, pero hay algo importante, y esta característica es básica y ojalá no la olvidáramos. Un buen maestro sabe que en todo ser humano hay grandeza. La educación significa sacar desde dentro. ¿Y desde dentro de quién o de dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobre todo esta parte de la grandeza en nuestros chicos. Es lo que nos hace y nos diferencia de cierta forma entre un profesor y un maestro, entre un acompañante o un guía. Hoy vamos a platicar del talento, qué es, quiénes lo tienen, para qué sirve, porque hay algunos que decimos que no lo tienen o creen que no lo tienen. El talento se reconoce a la capacidad que puede tener una persona de realizar algo con mucha facilidad y con aptitudes para cierta tarea, cosa que el resto de las demás personas pues tal vez no lo tenemos o se nos haga más difícil. ¿Qué tanto tiene que ver la naturaleza, la herencia, genética, en fin? Si bien existe cierta asociación inmediata entre pues, el talento y la capacidad innata de hacerlo, pues también hay una gran cantidad de personas que creen que pues pasando una parte de su vida o gran parte de su vida practicando y sacrificándose para lograr algo, pues se pueden convertir en personas muy buenas para esto. Y me hace pensar, por ejemplo, en los competidores olímpicos. Realmente pasan, yo diría que la mayor parte de su vida trabajando en su área, su disciplina, para lograr ser los mejores del mundo. En algunos casos la falta de práctica hace que los talentos desaparezcan. Y no es poco frecuente encontrarnos a personas que afirman que hace mucho tiempo o muchos años eran buenos haciendo algo. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, dicen mis hijos en tus tiempos, aprendí a tocar la guitarra. Y por el tiempo que duró esta experiencia, la verdad es que me encantó. Y llegó un momento donde la habilidad ya no la piensas, o sea, simplemente lo ejecutas.
Ahora, por supuesto que no me atrevería a tocar una guitarra. Igual me pasó en el deporte. Igual, fui seleccionada de básquetbol y empezó todo en la secundaria, en la prepa y en la carrera. Obviamente son habilidades que pues hay que estarlas trabajando. Ahora ni me pasen un balón porque seguro que se me escapa entre las manos. Sin embargo, también es posible que existan personas que desde los primeros años de vida se puede observar su disposición a un talento. Y es que en definitiva no es gratis. La mayoría de las veces corresponde al ambiente y a la estimulación de los padres. Suele pasar que los hijos de los músicos o de cualquier persona que practique algún oficio, normalmente los chicos tengan estas habilidades. Y me pasó con unos chiquitos que yo tuve cuando recién empecé a trabajar. Venían chicos que sus papitos trabajaban en un mercado. Entonces eran completamente hábiles para hacer cuentas, para hacer sumas, restas, para utilizar los números, cosa que a los demás se les complicaba. Y es que los padres son los primeros en observar este potencial de los chicos. Y que los padres busquen hacer de él será fundamental para el trato que el joven luego va a darle a este talento. Y aquí sí quiero hacer un alto. Seguro habrán escuchado un mensaje relacionado a la boleta de calificaciones. Uno donde el papá descubre que el chico reprobó matemáticas, pero en arte salió con excelentes calificaciones. Y la pregunta obligada es, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues aparte de castigarlo y darle sus buenas nalgadas, pues el papá comenta, se lo voy a meter a clases de regularización de matemáticas y le voy a quitar todas sus pinturas, voy a romper todos sus pinceles y ahora sí que se dedique y que se enfoque a las matemáticas. ¡Wow! ¿A cuántos no nos tocó algo así? O conocer o saber de historias así. Esperemos que ya no muchos, ¿verdad? Pero bueno, les quiero platicar de esta inteligencia. Hoy vamos a hablar de inteligencias múltiples y de las que normalmente eran medidas y aceptadas en nuestros tiempos. Por ejemplo, la inteligencia lingüística o verbal es la habilidad para utilizar con un dominio avanzado el lenguaje oral y escrito. Por ejemplo, los escritores, los oradores. Bueno, qué barbaridad enfrentarte por primera vez a una hoja en blanco y tener que plasmar ahí tus ideas. O un libro. Y aparte ser sometidos a la crítica. O que tuvieras que ser un gran orador. Y no te puedes equivocar. Qué difícil, ¿no? Pero hay gente que tiene este talento y de verdad lo dominan impresionantemente. Lógico-matemático. Es la habilidad para el razonamiento complejo. La relación causa-efecto. La abstracción y la resolución de problemas. Por ejemplo, y esto no solamente es exclusivo de los científicos, de los ingenieros, de los arquitectos. Un campeón de ajedrez debe analizar los diferentes movimientos y tomar las decisiones, porque de esa decisión vendrán consecuencias. Y entonces, ¿qué están haciendo ahora los científicos, los ingenieros? Todos los que están desarrollando tecnología día a día, pues tienen que ir a marchas forzadas. Qué difícil nos tocó a nosotros, ¿no? En nuestros tiempos debíamos ser buenos en matemáticas y en español, de lo contrario éramos burros, destinados a fracasar. Afortunadamente, como ya les decía, hemos encontrado algo que les llamamos las inteligencias múltiples. Y les quiero platicar del arte. Por ejemplo, la inteligencia musical o rítmica habla de saber utilizar y responder a los diferentes elementos musicales. Por ejemplo, el ritmo, el timbre, el tono. Los cantantes o los músicos, sin embargo, son muy malentendidos, porque estamos acostumbrados a medir las cosas, a medir en lo que sí es útil y lo que no, sin tomar en cuenta, por ejemplo, todas las capacidades que se requieren para ser un músico. Por ejemplo, matemáticas, ciencias, lenguaje, son habilidades interdisciplinares. Por ejemplo, habilidades motrices. Y es que ponen en juego las habilidades de un cirujano, de un dentista, de un mecánico, etc.
los procesos de creatividad de un matemático. ¿Cómo es que escuchamos producciones con diferentes instrumentos? Tan solo piensen en las 4 estaciones de Vivaldi. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo tuvo que crear todo eso en su cabeza? Habilidades de lenguaje, para expresarse, para interpretar, para compartir una letra, una canción. Es decir, que si a un niño tú le dices que algo no es importante, porque no va a ser útil en su vida, es condenar. ¿Cuántos sabemos de personas que terminaron una profesión sin ejercerla? O simplemente no son felices en el ambiente donde están. Las personas tienen éxito porque les apasiona lo que hacen. En los primeros años de vida, y por ejemplo en el preescolar, que es en el medio donde yo estoy, se les anima a los chicos a que sean creativos, porque no les ponemos el camino, hacemos que ellos busquen sus propios caminos, las soluciones, que escuchen las diferentes opciones de sus compañeros, sobre todo que tomen decisiones de cuál van a emplear y por qué. Pero con el paso del tiempo ellos van creciendo y se les encasilla en lo que deben aprender, en las cosas que deben de memorizar, en los exámenes que deben pasar, y dejan de hacer lo que les motiva por lo que tienen que hacer. Y se cierran a oportunidades. Y es muy habitual que por considerar que ese talento es algo pasajero, no le demos importancia. O que busquemos que el éxito se traduce solamente en el bienestar económico. Y no es así. Y bueno, pues en definitiva, cuando un niño, cuando un joven no es comprendido, pues acabará por dedicarse a otra cosa, convencer a los adultos, en específico a los padres, de que pues está haciendo lo que tiene que hacer. Esto es más fácil decirlo que entenderlo y hacerlo. Resulta que a mí me pasó con mi hija. Durante toda su vida, desde muy pequeñita, desde el preescolar, primaria, secundaria y prepa, siempre nos platicó que ella quería ser doctora, médico. Entonces, bueno, nosotros los papás orgullosos con la familia y con los amigos presumíamos mucho esto, ¿no? La decisión o esta inquietud más bien. Solo que cuando tuvo que tomar la decisión, pues nada, que ella se inclinó por las artes. Entonces, bueno, pues nada más ni nada menos que la licenciatura en canto. Y pues se lleva 7 años de estudio, no es algo sencillo. Y sí que fue ir de un extremo a otro. Yo consideraba que no contaba con los conocimientos ni las herramientas necesarias para entrar en este mundo. Completamente nuevo y diferente a lo que ella conocía. Pero me estaba olvidando de un pequeño y gran dato curioso. Y es que el límite nos lo ponemos nosotros, definitivamente. Afortunadamente, como muchas especies en la Tierra, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, gracias a la plasticidad cerebral. ¿Cómo es que se incluyen nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas habilidades? ¿Cómo es que se crean cosas innovadoras? Hemos escuchado a nuestros abuelos que decían, antes no había tantas cosas modernas, los niños de ahora ya hasta manejan el celular, traen el chip cargado y manejan hasta todos los aparatos mejor que nosotros, ¿no? Que los adultos. Pues nada, que simplemente estamos respondiendo al ambiente. Existe el factor biológico, que es la carga genética, pero también está el fenómeno cultural, y es que la sociedad está modernizándose, se está reinventando. Entonces no podemos seguir pensando en enseñar como antes, o medir las habilidades y conocimientos de nuestros chicos, adolescentes y jóvenes como lo hacíamos antes. Quizá antes los chicos juguetones y distraídos eran castigados y llevados directamente a la dirección de las escuelas, o suspendidos por su mala conducta. Ahora conocemos la inteligencia corporal, o kinestésica, que es la habilidad del cuerpo para aprender y expresar ideas y sentimientos. Incluye el dominio de habilidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. ¿Quiénes son buenos para los deportes, para la danza,
para la expresión corporal o para la gimnasia. No todos, ¿verdad? Y aquí hay un punto importante, porque justamente los saltos mortales y los clavados no salen una sola vez. Con una sola vez que lo practiques ya te va a salir. Claro que no. Todas las habilidades deben y requieren de ese pequeño pero consistente trabajo diario. ¿Qué podemos hacer como padres? Que si el medio escolar tiende a homogeneizar a todos los chicos, nosotros debemos compensar las diferencias en casa. Ya hablamos que la escuela se satura, que debe dar respuestas en cuanto al desempeño del estudiante, pero que también los estudiantes deben tomar decisiones sobre sus estudios y sobre sus carreras, y en una etapa contrastante. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, tenemos claras algunas cosas con ellos, pero no todo. Son niños en cuerpos de adultos. Ni podemos tratarlos como adultos ni como niños. Su comportamiento nos puede desconcertar. Tenemos claro, más o menos, en qué edad inicia, pero después ya no sabemos cuándo termina. Tienen la fuerte convicción de las cosas de moda. La ropa, los peinados, los aparatos de última generación, las redes sociales, etc. Se motivan entre ellos y se olvidan de tener precauciones. El lugar seguro es la casa, pero no pueden estar anclados ni aislados completamente aquí. Tenemos a favor el tiempo que estamos con ellos para construir la confianza. Mientras hay confianza, hay diálogo. Y si hay diálogo, hay una conexión entre padres e hijos. Y esto es algo que tenemos que aprovechar. Y esto me lleva a hablar de conexiones, ¿verdad? A la inteligencia intrapersonal o individual y a la interpersonal, que son completamente diferentes. Por un lado, la intrapersonal habla de comprenderse a sí mismo y utilizar este conocimiento para operar de manera efectiva en la vida. Por ejemplo, los psicólogos y los filósofos. No es fácil entender el comportamiento humano. Y aparte de ello, pues encima aconsejar a los demás, guiarlos. Por otro lado, la interpersonal es la habilidad de interactuar y comprender a las personas y sus relaciones. Por ejemplo, las personas solidarias, los miembros de organizaciones que hacen campañas, que hacen ayudas, organizan ayudas para refugiados, etc. Como es el caso de esta linda fundación de mujeres y de Alejandra, su fundadora, que pueden mirar más allá de uno y preocuparse y ocuparse por los demás. Ante la situación actual, donde nuestras vidas corren peligro, ¿cuánto valoramos el trabajo de los demás? Y es que por muy encerrados que estamos en casa, todos necesitamos de todos. Somos seres sociales y el mayor aprendizaje lo tenemos en la relación con los demás, en la familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Y ahorita les aseguro que todos estamos buscando los medios para estar en comunicación con ellos. Por esta razón es que las escuelas y las casas son los lugares por excelencia para el aprendizaje. Los chicos plasman en estos ambientes lo que aprenden de la casa y lo que aprenden en la escuela. El verdadero examen se encuentra en la vida, cuando todo toma sentido. En la medida que lo aprendido te dé herramientas para sobrevivir, no solamente eso, vivir y disfrutar. Y esto me lleva a pensar un poquito en la inteligencia naturista, que es la habilidad para el pensamiento científico, para observar la naturaleza, para identificar patrones y utilizarla de manera productiva. Por ejemplo, los biólogos, los médicos, los que actualmente están buscando incansablemente una vacuna para esta enfermedad. Estamos frente a un gran reto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cerebro se enfrenta a un reto? A cosas novedosas. Pues busca, se dedica a pensar y a crear nuevos caminos, cosa que no pasa en la vida común, es decir, en la normalidad o en la monotonía. ¿Qué pasa cuando aprendimos a manejar? ¿Quién se acuerda? Bueno, yo. Al principio estábamos nerviosos, alerta, íbamos con toda la lentitud, pensando en cada cosa.
y si metías bien la palanca, y si el clutch, y si el freno, y bueno, cantidad de cosas, ¿no? Pero como todo se practica y se hace tantas veces, pues llegamos a automatizar y ya no hay procesos nuevos. No quiere decir que el cerebro ya no piensa cuando manejas, más bien ya lo tiene mecanizado, ya lo domina. Y es más, descarga el programita de manejar y lo ejecuta sin distraerte. Pero cuando algo nos implica esfuerzo, pues claro que nos tiene ahí y hay una gran motivación de nuestra parte. Solo se puede aprender lo que se ama. ¿Qué pasa con el efecto sorpresa? A mayor grado de curiosidad, mayor motivación hay. El ambiente y el entorno es determinante. Por eso es que las casas y las escuelas deben estar llenas de un ambiente motivador. Si seguimos manejándonos por etiquetas, no habrá mentalidad de crecimiento. No es que estemos determinados por la genética. El esfuerzo y la dedicación son más poderosos que todos los no se puede, no deberías, no conoces, no estás preparado, no tienes el perfil, que se te puedan encontrar por el camino. Ya les contaba la historia de aquel chico juguetón, distraído, que terminó estudiando en casa y siendo un gran científico, ¿no? Esto me hace hablarles de otra inteligencia, la visoespacial, que es la capacidad de percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de una experiencia visual. Por ejemplo, los fotógrafos, el video, los creativos, los diseñadores. Son personas que te hacen mirar desde diferentes puntos de vista, que no dejan pasar lo que nosotros simplemente ya no tomamos en cuenta, que se arriesgan a hacer cosas nuevas y diferentes, rompiendo lo establecido. En fin, ojalá tengamos la capacidad de convertirnos en un andamio, en ese puente que necesitan nuestros chicos para alcanzar sus sueños, y no en un obstáculo. Ellos no solo tienen la capacidad de decidir qué quieren estudiar o a qué quieren dedicarse en la vida, pero esa idea que solamente lo tienen que hacer una única vez y que va a ser para siempre, es una idea aterradora, ¿no? Pueden estudiar muchas cosas, muchas profesiones, aprender diferentes oficios, incluso cosas que quizá en este momento no tienen un título conocido. Pueden equivocarse, o más bien explorar, y sí, redireccionar su camino. Sí, también, cuantas veces sea necesario. Pues les agradezco mucho su tiempo, este espacio, y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho.